Estaba mirando, dos cosas quiero decir, que seguramente no tienen ni nada que ver acá, pero quiero decirlas y es, estaba mirando las noticias de los periodistas que están en Tokio, una muchacha que se dio a la tarea de investigar a los japoneses y daba unos datos bastante desalentadores, tristes, aterradores de quiénes son los japoneses, en su gran mayoría. Presentaba unas estadísticas de suicidio muy grandes, unas estadísticas muy altas de personas adultas que se encierran por años hasta que mueren allí, y todo por una razón. Allí no hay familias, allí no hay relación entre personas, allí todo el mundo vive una soledad brutal, o sea, la gente no tiene cómo relacionarse. Los jóvenes no conocen a un padre o a una madre. Ellos no saben qué es eso, pero consiguen una mujer y pues tienen hijos, pero tampoco saben ser padres o madres porque nunca recibieron esa enseñanza. Eh, Han llegado al grado, para los que escucharon eso, a un grado tal de crear escuelas, universidades o lo que sea, institutos, donde hay actores que hacen el papel de padres, actores que hacen el papel de hijos, actores que hacen el papel de hermanos, etcétera, etcétera, hombres o mujeres, para aquellos que necesiten ese servicio. Entonces ellos alquilan ese servicio a aquel que lo necesite o a la persona que se quiere suicidar, la invitan a esos institutos para que encuentren allí un padre o una madre que les enseñe qué es eso, que les diga cómo es. Eso a mí me pareció realmente doloroso, me pareció realmente escandaloso eso, más que el COVID o más que cualquier pandemia que exista sobre la Tierra, es ver una nación superpotencia y todo lo que ustedes quieran, con la tecnología que ustedes quieran y demás, adoleciendo de amor, adoleciendo de compañía, adoleciendo de con quién hablar. Entonces necesitamos que alguien tome el papel de mis papás o de mis hermanos o de alguien, de un amigo. También ahí alquilan amigos, alquilan papás, alquilan mamás, alquilan lo que sea que necesiten, que usted, la persona allí que necesite, se lo alquilan para que tenga un rato, por lo menos, con alguien con quien compartir. Eso me pareció realmente tremendo, me pareció tremendo. Y esto que les estoy diciendo es, en verdad necesitamos orar, necesitamos meternos en la presencia del Señor, porque en Japón es muy evidente, ¿cierto? Muy en otras naciones, muy evidente. Pero en esta nación, la nuestra, Colombia, un país de tanta diversidad también y de tanta gente buena, los hogares se desbaratan, los hogares también se desbaratan. Los niños están creciendo sin papá ni mamá. Eh, las familias están desbaratadas por lo que la misma sociedad les exige, trabajo de domingo a domingo y demás para poder pagar un arriendo, para poder hacer un mini mercado, para lo que sea, el estudio, los muchachos se someten a unos trabajos que realmente son esclavitud en un país como el nuestro. No estamos muy lejanos de situaciones como esas. Entonces, también nuestros muchachos están creciendo sin identidad, sin un apoyo, sin alguien que los rodee, los abrace, los ame, les hable, sin padres que se den a conocer como tal, como papás, sin una familia realmente. Entonces, yo creo que no estamos tampoco alejados de una situación como esa. Lo que nos invita más bien es a estar atentos en nuestra propia casa, pastorear nuestra casa, a edificar nuestra casa, mujeres, hijos, a honrar padre y madre, pero eso solo se logra en comunión, en unidad, trabajando juntos. Por eso les decía ahorita que mi esposa oraba por los que están en un parque o salieron a dar su vuelta con su familia. Eso es extraordinario, eso es lindo de verdad, porque es que están haciendo familia. Aquí en una reunión dominical no hacemos familia, acá no hacemos familia. La familia la hace usted en casa, con los suyos. Aquí aprendemos algo de la palabra, pero nada más. Pero la familia le corresponde a cada uno, al pastor de la casa, la mujer de la casa, la que es mamá allí también. Eso es hacer familia, ¿no? Acá no se hace familia. Bien, Egna, ¿quería decir algo? Sí, mi paz, es precisamente de lo que estabas hablando de lo de los olímpicos. Realmente uno veía como otros países cuando ganaban, ¿cierto? Por ejemplo, que ganaban el oro y todo eso,
eran súper parcos, o sea, no pasaba nada, era algo normal, y tengo muy presente cuando ganó Colombia el bronce, que era el chico colombiano, y otros dos países, ese muchacho saludaba y parecía que se hubiera ganado el oro y él daba besos y todo eso, y yo decía dentro de mí, bueno, todavía acá en Colombia hay esa oportunidad, digámoslo así, y el Señor nos muestra que el poder disfrutar de esa familia y disfrutar de lo que Él nos da es algo muy bonito. Pero lo que tú decías, por ejemplo, de los japoneses, para ellos ganar es ya, o sea, simplemente se logró el objetivo y vamos a seguir por otro, y nunca van a poder disfrutar de eso porque ellos tienen unas expectativas muy altas, pero nada que ver con familia, nada que ver con eso. Nosotros tenemos un amigo que vive allá y realmente él dice, acá la gente no se relaciona, no hablan, no se tiene amigos, no hay nada. O sea, aquí todo el mundo es como máquinas. Simplemente saben es hacer dinero, saben es trabajar, pero nadie se relaciona. Gracias, hermana Edna. Gracias, gracias. Bien, eso está en el corazón de nosotros. Ya lo sabemos, necesitamos es ponerle acción a eso. Una de las acciones es orar. Orar al Señor que nos dé la sabiduría para poder edificar, para poder construir en unidad con los nuestros. Estaba mirando en el internet una cosa para lo que voy a tratar de exponer en esta mañana, y saqué una pregunta que dice, ¿qué es el efecto camaleón según los psicólogos o los científicos? ¿Qué es el efecto camaleón hablando de las personas, hablando de una sociedad, ya que venimos hablando de sociedad? Dice los psicólogos que es un truco psicológico que permite mezclarnos entre las personas que nos rodean al imitar sus comportamientos. Voy a volver a leer. El efecto camaleón, según los científicos, es un truco psicológico que nos permite mezclarnos entre las personas que nos rodean e imitar sus comportamientos. Bien, ¿por qué estoy mirando eso? ¿Qué es emular? ¿Qué es imitar? ¿Qué es hacer lo que otro hace? Vivir lo que otro vive. Y descubrí que las personas son imitadores natos. Eso está con el ser humano, imitar. Es imitador nato. El ser humano imita lo que ve de los demás, lo que oye decir e incluso lo que otro siente. Imitar. Se imitan las modas, las tendencias, las políticas, se imita la indignación, el desasosiego, todo eso lo imita el ser humano. Se imitan que viene la tendencia de los tatuajes, todo el mundo lo hace, no voy a hablar mal de tatuajes ni de nada, eso solo, no estoy hablando ni siquiera negativo, nada, sino solo estoy diciendo cómo las personas imitan la moda. Yo me recuerdo que en Estados Unidos hace unos años empezaron los pantalones escurridos más abajo de la mitad de la nalga. Y pronto llegó aquí a Colombia y todo el mundo a imitar eso, y los pantalones anchos y esto, y así sucesivamente. El deportista que se pone 5, 6, 7 cadenas al cuello, todos lo quieren imitar, y así, el ser humano es imitador nato. Y los seres humanos imitan desde que nacen. Y eso creo que no se deja de hacer nunca, según los psicólogos. Imitar. Una de las cosas que más me llamó la atención es que las personas imitan a las personas que admiran. Las personas imitan a las personas que admiran. Y tratan de rechazar o de no imitar a las personas que no les agradan. Si hay alguien que no le agrada, un artista o un músico, lo que sea, pues no lo imitan, simplemente lo rechazan, lo apartan. Pero a las personas que admiran, tratan de imitarlas por el tiempo. Efecto camaleón. Eso en muchos casos, esa tendencia a estar imitando todo el tiempo,
es tratando de el hombre socializar, de encajar en. Siempre la mayoría de las personas que imitan es tratando de encajar en medio de un pensamiento del momento, de una moda del momento o de un grupo de amigos del momento, que si uno se puso aretes, entonces para encajar aquí todos se van a poner aretes, o se hizo un tatuaje, todos lo hacen, o si se aprendió una canción también, o un estilo de música, todos tratan de imitar para encajar, siempre para encajar, poder socializar. Pero con todo y eso que estoy diciendo, digamos que una forma natural del ser humano de vivir sobre la tierra. Con todo eso, es posible alcanzar nuestra auténtica personalidad. Con todo eso, podemos descubrir quiénes somos realmente. Y le voy a decir algo, aún imitando, que es lo que vamos a ver hoy. Aún imitando. Muy bien. Entonces, después de toda esta entrada que hago, voy a volver al libro de Filipenses para mirar una cosita más de Filipenses con un propósito, hermanos, con un propósito. Esto que estoy haciendo ya como 2 o 3 semanas es un propósito. Que ustedes hagan lo mismo que estoy haciendo yo, o sea, que imiten. ¿Qué van a imitar? Pues buscar en la escritura, buscar qué dice Filipenses, que estamos en modo Filipenses en este tiempo, imitar, o sea, vamos a mirar, porque esto no es de una sola persona que pueda encontrar lo que hemos encontrado en este tiempo en Filipenses, sino que esto es el que se acerque a la Biblia va a encontrar, el que se acerque a este libro y le pregunte a una palabra, se hace viva la palabra y va usted a encontrar allí cosas que están ahí pero que todavía no hemos descubierto. Entonces, ese es el trabajo que estoy haciendo yo en este tiempo, es que ustedes puedan ver, sentir, percibir, que es muy sencillo acercarnos a la escritura. Que esto no es de los eruditos o del teólogo fulano de tal o de fulanito, del renombre, no, esto no es de renombre. Esto es de responsabilidad, de querer, de amar, de acercarse uno a descubrir lo que la Sagrada Escritura nos habla a cada uno en particular. A cada uno en particular. Bien, hoy vamos a ver una cosa que se llama douloi. Douloi, así como suena, D-O-U-L-O-I. Douloi es una palabra en griego. ¿Qué significa? Siervo o esclavo. Siervo o esclavo. Hoy vamos a ver eso. Vamos a mirar eso. Filipenses capítulo 1, versículo 1, hermana Liz. Sí, señor, ya lo estoy buscando. Gracias. Mm, Por favor, la Biblia en mano. Filipenses 1:1. Así esté en la camita, así esté donde esté de su casa, la Biblia en la mano, por favor. O sea, necesitamos tener el libro porque precisamente estamos tratando de aprender a estudiar la Biblia. Siga, hermana. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracias. Gracias, hermana Liz. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bien. Una pregunta que le hice a este primer versículo, me imagino que ustedes han leído ya toda la carta, una y otra vez han estado leyendo la carta y lean la carta y lean la carta. Entonces, leyendo la carta y mirando este primer versículo, le hice una pregunta. Yo le hice una pregunta a esta carta. ¿Quién escribió la carta? Todo el mundo dice Pablo, Pablo, Pablo. Otros dicen que Pablo y Timoteo porque Pablo lo nombra ahí. Bien. Pero realmente el que escribió la carta es un siervo. Dice Pablo, siervo. Ese fue el que escribió la carta. Un siervo. ¿Siervo de quién? Siervo de Jesucristo. En ocasiones nosotros tenemos, como en poco muchas veces, el saludo, o algunas personas, para no hablar de nosotros,
tienen en poco los saludos del apóstol Pablo en las cartas, y eso tiene un significado muy grande. Están llenos de muchas cosas espirituales que podemos descubrir allí, y que en la gran mayoría de los casos, lo que hace el saludo es abrir una puerta muy amplia a lo que la carta va a decir, de qué se trata, de qué va a hablar la carta. Entonces, en este caso, Pablo dice, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Al leer la carta, seguramente los filipenses tenían que encontrar, ese auditorio tenía que encontrar un significado en que Pablo dijera que era siervo de Jesucristo. Nosotros también lo vamos a encontrar, necesitamos encontrar todos los detalles en la Biblia, por lo que toda la carta dice, siervo tiene una gran importancia. Bien, siervo de Jesucristo. Estas cartas, o las cartas, o los saludos de las cartas, no se escriben como una formalidad, como cuando uno le escribe a una empresa pidiendo un favor o alguna cosa. No, esto no es formalidad o cortesía, ni son palabras huecas los saludos de las cartas. Esta es una de las claves para empezar a estudiar cualquier carta de Pablo o cualquier carta de cualquier otro escritor de la Biblia o cualquier libro. Siempre el saludo va a tener una connotación muy importante. No es formalidad ni palabras huecas, sino que trae una enseñanza muy puntual. Cuando nosotros, usted o yo, empezamos a estudiar Colosenses o Gálatas o lo que sea, y no nos fijamos en el saludo, en ese saludo de esas cartas especialmente, porque la forma de estudiar cartas es diferente a estudiar Éxodo o Números o Levíticos, es totalmente diferente el estudio de una carta a esos libros. Entonces, cuando empezamos un estudio de una carta de Pablo, por ejemplo, y no tenemos en cuenta el saludo, escuchen lo que les digo, va a ser un estudio deficiente de la carta. Muy deficiente de la carta, porque vamos a dejar, digamos que como dejamos la puerta cerrada a lo que realmente Pablo quería expresarle a su auditorio en su época. En un estudio juicioso, muy responsable, muy amoroso, muy queriendo oír la voz de Dios, al estudiar o leer, estudiar, repasar la carta a los filipenses, ustedes y yo vamos a encontrar varias cosas como estas. Ojo con lo que les voy a decir, mis hermanos, porque es el desarrollo de solamente el capítulo 1 de Filipenses hasta ahora. Seguramente yo no voy a desarrollar toda la carta porque pues están dando las herramientas para que usted también lo haga y pueda exponer aquí un domingo lo que el Señor le está enseñando a través del estudio de la palabra. Bien. En esta carta encontramos, entre otras cosas, que el apóstol, uno, da gracias por la fe y la comunión de los filipenses con el evangelio. Esa es una cosa que debemos encontrar ahí. Que Pablo da gracias, yo voy a nombrar unas cuantas, pero ahí hay muchas. Da gracias por la fe y la comunión de los filipenses con el evangelio. Pablo les habla libremente a los filipenses de su ferviente amor por ellos. Otra cosa que debemos encontrar ahí. También Pablo les habla, ese siervo les habla de sus oraciones por su crecimiento. Pablo está orando porque ellos estén creciendo cada día más en el conocimiento y en el entendimiento del Señor Jesucristo. Pablo les cuenta, ahí también está en la carta, les cuenta, les explica, les dice cómo la persecución que él ha sufrido ha ayudado para adelantar la obra de Cristo. Todo lo que él ha pasado ha sido en beneficio de la obra. Eso se los enseña, se los dice por qué y cómo. También les dice que hay personas que anuncian a Cristo, unos de manera equivocada, otros acertadamente, porque su corazón no está ubicado en el lugar que tiene que estar, o queriéndole hacer contrapeso al hermano Pablo. Pablo también presenta en este primer capítulo de la carta una actitud muy linda en cuanto al propósito de su vida, en la tarea que tiene, sea que viva o sea que muera.
Él no le tiene miedo a morir por predicar el evangelio. Entonces, él lo que manifiesta en esta carta es ese propósito hermoso que tiene él de que Cristo sea conocido, así le cueste la vida. Sea por vida o por muerte, él va a predicar a Cristo. Eso está ahí también. Otro puntico que hay ahí es que nos exhorta, le hace una exhortación a los hermanos a seguir combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Son puntos muy importantes de este capítulo para tener en cuenta, y he nombrado, por decir así, 8 o 9 enseñanzas que pueden salir de acá. Solamente ahí mirando el libro y tomando, pueden salir muchas enseñanzas. Timoteo estuvo en Roma, otro siervo, porque dicen siervos de Jesucristo. Timoteo estuvo en Roma acompañando a Pablo en la cárcel cuando Pablo estaba escribiendo la carta. El escritor es Pablo, siempre va a decir que él. El saludo habla incluyendo a Timoteo, pero en la escritura de la carta dice, yo escribí, yo Pablo, yo siervo de Jesucristo. Él ya toma la vocería de la escritura de la carta. También es muy posible que Timoteo estuviera allí en Roma, en la cárcel con el apóstol Pablo, que permitían esa clase de visitas, en ese lugar donde estaba en Roma, permitían esas visitas. Es más, los eruditos dicen que él estaba en una casa que le dejaron para que él pudiera estar allí, en un patio ahí libremente, y las personas podían ir a visitarlo. Se pagaba un arriendo por esa casa, se pagaba los alimentos, él mismo, todo lo tenía que pagar él. Por eso la carta también expresa la generosidad de los hermanos de Macedonia al enviarle a Pablo para sus necesidades. Entonces Timoteo estaba allí, y Timoteo estaba allí por una razón que también lo dice Filipenses. Lo dice Filipenses muy clarito, y quiero que la señora Jenny lea Filipenses capítulo 2, versículo 20. Filipenses 2, 20, y miramos por qué Timoteo estaba allí. ¿2:20? Sí, señora. Listo. Dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Gracias. Entonces, parece que Timoteo, el siervo Timoteo, tenía unos lazos bastante fuertes con los filipenses, unos lazos de amor muy profundos. Entonces, ese era el indicado para estar allí con Pablo y después ser enviado también a Filipos, porque después fue también a expresarles las cosas de Pablo, lo que estaba viviendo, cómo era toda la situación allí. Bien. Lazos muy fuertes. Por eso Timoteo estaba también allí y es nombrado en la carta con el apóstol Pablo. Bien, eso es como un resumen, a grosso modo, unos títulos que yo saco ahí de lo que la carta en sí, en su primera parte, expresa. Lo que quiere decir, y les quiero decir, y nos dice el Espíritu Santo, es que hay mucha riqueza. Mucha riqueza en esta carta, como en todas las demás. El Señor me puso a exponer esta, pues esta estamos exponiendo, pero hay mucha riqueza en esa carta. Douloi significa siervo y más profundamente esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Eso me pareció muy interesante porque digamos que el desarrollo de la carta va a mostrar que esto va a marcar va a ser una gran huella en el corazón de los filipenses. Una gran huella en el corazón de los filipenses, como se presenta Pablo, que no se presentó como apóstol o diácono o anciano, yo no sé qué título más, ningún título, sino el título de los títulos, que es siervo o esclavo de Jesucristo. Bien. Y eso tiene un gran propósito en el transcurso y en el desarrollo de la carta. Pablo quería mostrar el más alto lugar que puede poseer un seguidor del Señor Jesucristo, siervo. Él que quería mostrar eso, no el título, sino realmente el título que Él nos da por seguir sus pasos, seguir su camino. Pero
Cuando el apóstol Pablo habla de siervo o de esclavo, él quiere mostrarle a los filipenses lo siguiente. Estamos hablando solo del auditorio que es los filipenses. Lo que usted logre coger para usted, bendito sea Dios. Gracias a Dios por lo que logre coger. Pero mira lo que dice la escritura. Pablo quería mostrar que como esclavo estaba bien unido a su Señor. Estaba bien unido a su Señor. Otra cosa que quería mostrar Pablo, que amaba a su Señor. Lo amaba, a su amo, a su Señor, como ustedes lo quieran mirar ahí. Que le servía a un Señor, en este caso el Señor Jesucristo. Y que le servía para vida o para muerte, porque le amaba, porque estaba unido a Él, porque eran uno con Él. Entonces le servía para vida o para muerte. Si vivía bien y si le tocaba morir por esa causa, también era bien para Él. Un esclavo que obedecía con gozo a su Señor. Otra cosa interesante que usted va a encontrar en la carta. Servía con gozo a su Señor. Un esclavo que sujetó su voluntad a la de su Señor. Decidió hacer la voluntad de su Señor libremente, por amor. Un esclavo que aprendió de su Señor a amar a otros, porque a su vez ese esclavo es y fue muy amado. Entonces esta parte me parece súper linda. Un esclavo que aprende a amar a su Señor, que aprende a amar a otros, porque su Señor lo amaba a él. Eso está ahí, en esa carta. Ahí se descubre todo eso, que es lo más interesante que uno empieza a mirar de la carta, cómo crece, cómo se agranda la carta cuando uno empieza a escudriñar. Entonces uno ve que los encabezados de las cartas de Pablo tienen un significado muy, pero muy, muy grande. Vamos a mirar otra partecita. Vamos a dejar lo de siervo y esclavo ahí y vamos a mirar a quién le dirige la carta. Se la dirige a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero a esos santos le agrega una palabra, a todos los santos. No excluye a ninguno, no deja a nadie por fuera. Tampoco creo que sea la intención de Pablo que los que leen la carta haya alguno que se sienta excluido, sino que dice a todos los santos que están en Filipos. Los santos en Cristo Jesús. ¿Qué significará los santos en este contexto? De este contexto, los hebreos tienen en el hebreo tienen una manera de ver este santo, lo mismo en el griego, y entonces vamos a mirar un poquito eso. Eso también es parte de la investigación. A los santos es apartado por Dios. Apartado por Dios. ¿En dónde están? En Cristo Jesús. Esos apartados están en Cristo Jesús. Esos quiere decir que los han sido apartados del pecado o de la muerte o de las tinieblas, fueron apartados para estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Según lo que yo logro entender. Que esos apartados o esos santos están en lo que Cristo es, en lo que su Señor es. Ahí están, en lo que Él es. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Todavía no hemos visto escritura, solo estoy haciendo un panorama de lo que quiero mostrar en este día. Entonces, los santos en Cristo Jesús son apartados por Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir apartados? Dejaron de ser lo que eran para estar en lo que Cristo es, en lo que Él es, porque están en Cristo. Bien. Entonces, una persona apartada es diferente a los demás, totalmente diferente, como dice el hebreo y el griego. Para los judíos, la palabra santos es kadosh. Yo no sé si han escuchado alguna vez la canción Kadosh. Significa kadosh. En hebreo, hagios. Yo no sé ni cómo leer eso. Ese es en el griego. Que indicaba diferente. Santo, en estos términos, en este contexto de Filipenses, significa diferente. Una persona diferente. Personas diferentes. Así ellos lo tomaron, los sacerdotes eran personas diferentes.
Ellos estaban santificados y ofrecían y hacían un oficio único. Eran diferentes a los demás. Los diezmos, el lugar santo, ese era un lugar del templo totalmente diferente, el lugar santísimo. La nación misma de Israel era totalmente diferente de las otras naciones porque Dios la había escogido para él, la había apartado para él. Era diferente, además, en ese sentido, apartada por Dios. Diferente era por eso. Bien. Ahora, ustedes y yo somos el pueblo especial de él, su iglesia, como dice por allá Hebreos, nación santa. Esta palabra significa que somos diferentes a los demás. Ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en pecado, ya no vivimos una vida como la vive todo el mundo. Somos diferentes. Eso significa santos, apartados para Dios en lo que Cristo es. Bien, todo esto, mis hermanos, todo esto es para decirles, tiene un propósito, y es mostrarles por qué el apóstol Pablo encabeza las cartas así. Mostrarse como siervo, mostrarse como no más que los hermanos que van a recibir la carta, no más que ninguna persona, sino como siervo de Jesucristo. A los santos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús también. Entonces, siervo de Jesucristo. Ahora sí, vamos a empezar el desarrollo de todo lo que yo les he dicho en esta mañana. No es largo, es muy cortico, pero que nos va a poner en un lugar de más avanzada para poder entender un poquito Filipenses. Bien, Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13, hermano Darley. Filipenses 1, versículos 12 y 13. Y el que tenga la nueva traducción viviente, me gustaría. Filipenses 1, 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Gracias, hermano Darley. Nueva traducción viviente, ¿quién lo tiene? No sé si está Yanira, o Pedro, o Lisette. Yo la tengo en la nueva traducción viviente. Por favor. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias. Todo lo que dije anteriormente es para mostrar un poquito por qué Pablo se presenta como siervo. Y parece que ese siervo está dejando ver algo, que todo lo que está sucediendo está mostrando, está dejando ver para que otros quieran imitar lo que él está mostrando. Por eso hablábamos de imitar al principio, de que las personas todas imitan, de que las personas todas quieren hacer lo que otro hace. En este caso, el apóstol Pablo dice, según el Evangelio, que todo el mundo sabía por qué estaba ahí. Aún la guardia y todos los del palacio sabían por qué estaban ahí. Por ahí más adelante dice, el César sabe por qué estoy aquí. Muchos se han convertido porque supieron por qué estoy aquí. Y quieren imitarme a mí. No importa si para vida o para muerte, pero me quieren imitar haciendo lo mismo que yo hago. Que es lo que vamos a ver hoy. El poquito que vimos es para ver por qué Pablo se presenta como siervo en un poquito que leí apenas. Eso usted puede descubrir muchísimo más. Todos sabían la razón por la que estaba preso y no desaprovechó para dar a conocer a su señor como siervo o como esclavo,
como lo quisiera ver ellos, pero también como Pablo lo quería mostrar. Todos, con todos, no desaprovechó la oportunidad, no la desaprovechó para dar a conocer a su Señor. Bien. ¿Quién más está por ahí? Nelson, Primera de Corintios 11:1. 11:1. Y aquí arranca la enseñanza. Primera de Corintios 11:1. ¿Sí está Nelson? 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien. Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Cierra los micrófonos, por favor. Egna, cierra el micrófono. Camilo, por favor. Todos imitan. Pablo imitaba. Parece que Pablo tenía a quién imitar. Y Pablo imitaba a Cristo. Solo que vamos a mirar hoy un poquito qué era lo que Pablo imitaba de Cristo. Y qué era lo que Pablo quería que otros imitaran de él. Eso es lo que vamos a ver. Porque Pablo dice, sean imitadores de mí. Bastante atrevido. Como yo soy imitador de Cristo. Entonces, vamos a mirar qué era lo que Pablo imitaba de Cristo. Entonces dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por favor, lo puede leer Joana Grajales, por favor. Versículo. Filipenses 2, 5 al 8. Mucha atención. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Muy bien. Por lo Gracias. cual Dios... Hasta ahí. Gracias. Entonces Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué invitación está haciendo Pablo? ¿Cuál es la invitación que está haciendo a las personas que recibieron esta carta? Bueno, entonces yo miro aquí en Filipenses, que dice la palabra, que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que ellos debían tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, no trajo títulos. Se despojó de todos los títulos que pusiera y tomó un título, siervo. Dice, estando en la condición de hombre, aquí dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tampoco vino con títulos. Entonces Pablo observa a su Señor y dice, oye, es mi Señor sin títulos. Yo estoy imitando a alguien que no tiene títulos y que no se me presentó, mira, yo soy el Salvador del mundo y aquí, venga, me siguen porque es que yo soy el chacho de la película. No, él no hizo eso. Se despojó. Y es lo que Pablo quiere que los filipenses imiten. Imítenme a mí. Porque yo imito a Cristo. Si ustedes me imitan a Cristo, a mí, pues están imitando a Cristo. Eso es lo que van a hacer. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice, voy a predicar sea que viva o sea que muera, porque me matan por predicar el evangelio. Lo voy a predicar porque yo estoy imitando a mi Señor. Estoy imitando a mi Señor. Yo quiero hacer lo mismo. Y les hace a los filipenses esa invitación. Se las hace clarita. Filipenses 3:17 dice,
3:17 le dice a los filipenses, filipenses, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. No están diciendo según el ejemplo que tienen en Cristo. Él está diciendo, imítenme a mí, dicen acá, el 17, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen como yo, según el ejemplo que tienen de nosotros. Eso suena como a petulancia, o yo no sé qué podrá sonar, pero es que este hombre es un siervo, es un esclavo, está imitando a quien quiere dar a conocer. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Y en el capítulo 4, versículo 9, capítulo 4, versículo 9, ¿quién lo puede leer? Fran. Sí, está ahí. Fran Marín, de la Reina Valera. Sí, señor. Capítulo 4 de Filipenses 2. Filipenses 4, capítulo 9. 4. Permítame. Dice, poned en práctica, bueno, Reina Valera dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. ¿No les parece un poco atrevido que Pablo les diga, oye, señores hermanos de Filipos, que están en Cristo Jesús, santos además, lo que ustedes aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que oyeron de mí, lo que vieron de mí, esto hagan. Esto hagan. Yo pienso en un papá y en una mamá. Pienso en eso. Solo pienso en eso. Pienso en eso. En un papá y en una mamá hablando con sus hijos. En un vecino diciéndole al otro vecino. Eso. Hablando de las cosas que son, ¿no? No de las que no son. Porque yo le puedo decir a mi vecino, Pepito, le puedo decir a Juanito, que salió y le golpeó la puerta, oye, Juanito, lo que usted vio, recibió, oyó y aprendió de mí, esto haga, pero llegó a las 3 de la mañana borracho, o es un peleón, o es ladrón, o lo que sea, pues eso no es. Estamos hablando acá de lo que acá dice, y es Pablo diciendo muy clarito, imíteme a mí. Todos tienen esa capacidad, o tenemos, como seres humanos, de hacerlo. Todos. Y vamos a mirar más adelante que no solo el apóstol Pablo lo está diciendo. Estoy usando al apóstol Pablo porque la escritura me enseña que el apóstol Pablo está imitando al Señor Jesucristo, al siervo, al que no le importó dar su vida por el ser humano. Lo está imitando. Entonces él dice, yo quiero que usted me imite. Y lo que aprendió, recibió, oyó, vio en mí, esto haga. Wow, me parece, y entonces el Dios de paz está con ustedes. Si usted hace eso, va a haber paz en su vida. Bien. Primera de Tesalonicenses 1:6, señora María. ¿Alguien tiene otra versión para el versículo 9? Franco iba a leer otra. Yo, mi paz, mira, dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Es una muy buena invitación de ese siervo. Por eso el encabezado de la carta tiene una importancia tremenda. Porque a Pablo es el siervo el que está diciendo, el siervo, el esclavo, lo que aprendió de mí, recibió de mí, oyó de mí, vio de mí, esto haga. Es el siervo, no el que tiene los títulos. El siervo que aprendió pegado de su Señor, de otro siervo llamado Jesucristo. Acuérdense de una vez que tuvimos una enseñanza sobre yugo, que eso es una cosa muy maravillosa. Un siervo que aprende de otro siervo todo lo que aprendió y le dice a sus discípulos, a su auditorio, oye, hagan como yo, vivan como yo, no vayan a dejar de hacerlo, por favor. Bien, Primera de Tesalonicenses 1:6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Muy bien. Ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de nosotros. Eso no está en una parte ni en dos, eso está escrito por todos lados.
vinieron a ser imitadores de nosotros. Yo me paro aquí y las piernitas me tiemblan, créanme que me tiemblan, porque es una responsabilidad la que yo adquiero cuando transmito un mensaje con estos. No solamente conmigo mismo, con mi familia, con la comunidad, con todo el mundo. Porque es que esto no lo decía solo el apóstol Pablo, esto es para todas las épocas. Pero en este momento estamos allá para no asustarnos tanto. Señores de Tesalónica, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. De nosotros y del Señor. ¿Por qué? Porque es que nosotros aprendimos del Señor, uniditos a Él, sometiendo nuestra voluntad a Él, creyéndole a Él, dejándonos amar para poder amar, etcétera, etcétera. Entonces, recibiendo, si fueron imitadores, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Pues la verdad que trabajar esto para cualquiera, para los filipenses, los tesalónicos, los de Galacia, los de Colosas, pues no era tan fácil. Aparte por la oposición que había de todas las personas. No era tan fácil por las personas mismas que estaban recibiendo el mensaje. Porque esa no es la manera de pensar de la mayoría de los seres humanos. Los seres humanos sí son imitadores natos, pero tratan de imitar figuras o personajes del momento que les dan alguna atracción, que le generan alguna pasión y que a fin de cuentas no es nada bueno. La música, lo que sea, la moda, y los vicios, yo no sé. Pero es que esta invitación es a imitar al que debemos imitar y estamos capacitados para hacerlo. Los psicólogos lo descubrieron, que estamos capacitados para, de manera nata, natural, para imitar. Y viene alguien y nos dice, imíteme a mí. Imíteme, es una invitación. Y no es una invitación a imitar cualquier cosa, es imitar al Señor. Es imitar al Señor Jesucristo, al siervo de siervos. Esa es la invitación para nosotros hoy, 2021. Bien. Mateo 10:40. Mateo 10:40. Hermana Nubia está por ahí. Mateo 10:40. Ya. 10:40. El que a usted recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bonito. Vuelve y lo lee un poquito más despacio, por favor. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, gracias, Nubia. El que lo recibe a usted, me está recibiendo a mí. Porque lo que usted está mostrando es lo que aprendió de mí. Como usted me imita, entonces aquel que lo recibe, me está recibiendo a mí. Pablo está diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Luego, si recibimos y si imitamos a ese hombre, realmente al que estamos recibiendo es al siervo de siervos, al Señor Jesucristo, dice ahí. Y aparte de eso, el que recibe a Cristo va a recibir también al que lo envió, al Padre. Al Padre. Luego vale la pena meditar en todo esto, estudiar todo esto, lo que significa imitar. Porque esa invitación de todo el tiempo en la Escritura a imitar. Hubo gente que se quedó imitando hombres, porque hay gente que hizo de Pablo una doctrina y se quedaron ahí, o de Abraham, o de Moisés, o de Calvino, o de Lutero, hicieron doctrina de esas personas, de lo que ellos pensaban, y ahí se quedaron y perdieron. Porque la invitación es a imitar al Señor Jesucristo. A Él es al que hay que imitar, al que se despojó, al que se hizo hombre, al que se humilló, para que lo pudiéramos conocer e imitar, dice la Escritura, ser como Él. En el versículo 4 dice, todo lo que ustedes aprendieron,
de mí, lo que recibieron de mí, oyeron de mí y vieron de mí, imítenlo, háganlo, esto hagan. La pregunta que yo tengo esta mañana para la comunidad, como me la hago yo, ¿qué es lo que yo he aprendido del Señor Jesús? De ese siervo. ¿Qué es lo que yo he recibido de Él? ¿Qué es lo que he escuchado de Él? ¿Qué es lo que he visto de Él? ¿Qué he visto de Él? Que sea necesario imitar. Porque dice, todo lo que es todo, hagan eso. Siervo. Qué bueno que se haya presentado por siervo. Uno que se hizo siervo me envía para que dé a conocer al siervo. Uno que se hizo siervo, el Señor Jesucristo, me está enviando para que lo dé a conocer a otro siervo, al Señor Jesús. Igualito, de la misma manera, el que imita trata de hacer todo a la perfección. Como siervo, despojado de todo lo que impida el feliz propósito de esta maravillosa comisión, como Cristo, imitarlo a Él, despojarnos de todo aquello que a usted le impida o a mí me impida manifestar lo que Él es, a quien debemos imitar, que es el Señor Jesús. ¿Cuánto le costó al apóstol Pablo? Muchísimo. ¿Cuánto quiere que le cueste a usted? ¿Cuánto yo quiero que me cueste? Porque manifestar al Señor tampoco es un jardín de rosas. Es negarnos a muchas cosas, a maneras de pensar, absurdas además, muchas veces. Seamos imitadores del siervo, pero despojemos. Necesitamos despojarnos, como se despojó el apóstol Pablo, pero también como se despojó el Señor Jesucristo, quien imitaba a Pablo. Usted y yo necesitamos despojarnos. Y no importa lo que nos cueste. Si vivimos o si morimos, de Él somos. Y para Él morimos y para Él vivimos, dice la Escritura. Es para Él y para nadie más. Jenny, 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios 4. Versículo 17. 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué es lo que va a recordarles Timoteo a los corintios? El proceder de Pablo en Cristo. Así tienen que hablar de nosotros. Todo el que vaya, donde se dirija, tiene que hablar así de usted y de mí, como hablan del apóstol Pablo, del proceder nuestro en Cristo, en todas partes. Pero eso arranca, como vengo diciendo hace mucho tiempo, en el hogar suyo y en el mío. Ahí arranca ese proceder. Donde se puede hablar de Cristo, donde todo el mundo quiere imitar, quiere saber, donde todo el mundo se quiere como untar, impregnar de eso, de lo que es el verdadero siervo, aquel que se despojó teniendo forma de Dios. Por esto mismo, dice Pablo, no tiene otra razón, sino porque él es imitador de Cristo. Por esto mismo, envía a Timoteo, para que les recuerde, porque él es imitador. Sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Alguien quiere aportar algo antes de leer una porción de la Escritura? Algo de lo que vaya entendiendo, sin ser largo. Muy corto, por favor. Muy, muy corto. Pues yo aquí escribía en unos grandes signos de admiración. Qué gran responsabilidad, porque es una responsabilidad como madre, obviamente, en primera instancia en casa, ¿no? Como mamá, como esposa, esa imitación,
O sea, ¿qué podrían? Si yo les preguntara a mi esposo y a mis hijos, o les dijera, sean imitadores de mí, Dios mío, ¿qué podrían imitar de mí en Cristo? O sea, realmente es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad en el trabajo, en donde yo estoy, porque para honra del Señor, Él me puso como maestra. Y me parece que hoy el llamado es a eso, el lugar donde yo estoy, por la necesidad que hay de Cristo. Gracias. Mire que no es el efecto camaleón, que la persona no puede socializar, no puede encajar dentro de un lugar. Entonces lo que hace es el efecto camaleón. Adquiere las costumbres, imita las costumbres de quienes lo rodean para poder encajar. Nosotros no estamos hablando de eso, del efecto camaleón. Nosotros estamos hablando es de ser uno con Cristo, de imitarlo a Él. Y más bien, si queremos, entre comillas, encajar en el carácter de Cristo. Nosotros necesitamos encajar allí. Para eso necesitamos despojarnos. ¿De qué? Yo no sé, pero de ser siervos del Señor Jesucristo, necesitamos ser siervos de Él. Realmente siervos. Y el siervo, como Pablo, imita a su Señor, a su amo. Lo imita en todo. En la forma de amar, en la forma de perdonar, en la forma de caminar con Él, en la forma de enseñar la palabra, en la forma de preguntar, en la forma de abrazar. Es eso. Eso es encajar en Cristo. No como el camaleón, para ser aceptado en una sociedad, no, sino para ser uno con Cristo. Para ser uno con Cristo. Esa es la invitación de ser imitadores, de estar siempre de la mano del Señor. Filipenses capítulo 3. ¿Estamos ahí todos? Filipenses capítulo 3. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en Filipenses capítulo 3, desde el 13, dice así en esta versión. Dice así. Hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, 2 puntos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Mire esa invitación, comunidad. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí donde yo debo estar, perfectamente compenetrado con el carácter de Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, pues esto nos lo va a revelar Dios, porque estoy sintiendo algo diferente, entonces Él me va a decir si sí o no. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Las de Cristo, las del siervo que se despojó. Y repite el hermano Pablo, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué piensa Jenny? Estaba aquí mirando unas escrituras que dice así, mira. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras. ¿Sí? Y otro, primera de Juan 2:26, dice así. Un segundito.
Creo que es uno, perdón, espérame un segundito que no lo encuentro. Dame un segundo. Primera de Juan 2:6 es. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, estaba mirando esas dos escrituras y pensando y escuchando a Jackie. Pues es que creo que esto es un acto más natural que cualquier cosa. Cuando usted pasa tiempo con alguien, usted aprende sus costumbres. Por eso él siempre recomienda, mire, no se junte con, dice, anda con sabios y te harás sabio. Anda con necios y te volverás necio, ¿sí? Porque parece que las conductas, aprender los patrones de conducta, los rasgos, inclusive la gesticulación, hasta los movimientos se aprenden. Eso es un acto más natural de lo que uno se imagina, ¿sí? Si ustedes observan hasta los animales, entonces el oso deja al osito chiquito que él empieza a subir y él se cae y se rueda, pero él no, él lo recoge, o sea, él le dice cómo se sube y espera, ¿sí? Espera a que él suba. Entonces, este acto de aprender las conductas de otro, digamos que no, volvemos a lo mismo, que creo que hemos enfatizado varias veces, no se trata tanto de como de un esfuerzo, ¿sí? Sino que es un acto realmente natural. Estamos diseñados de esa manera. Marley decía hoy en la oración, estamos llamados a socializar, ¿sí? A estar en comunidad, todo eso, y las costumbres se aprenden. Por eso las culturas, porque los países no actúan de la misma manera, ¿sí? Porque son costumbres, ¿sí? La forma de aprender, las formas de hacer, todo eso es cultural y eso se aprende, son patrones de conducta. Entonces, estaba pensando que realmente cuando Pablo dice esto, y el Señor Jesucristo también lo dice en Juan, dice, el que sigue mis pisadas no andará en oscuridad. Entonces, siempre hace una invitación, pero esto parte del pasar tiempo, un acompañamiento, ¿sí? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Con quién? ¿Qué es lo que observas? Pues en nuestras conductas, por supuesto, se refleja o reflejamos más bien de que comemos, ¿cierto? De que nos alimentamos. Entonces, digamos que el efecto camaleón es más lo que hoy vemos cuando las personas, entonces salió la moda, yo no me puedo quedar atrás, ¿cierto? Salió una expresión, una palabra de moda, yo también la tengo que usar. Y en eso se mueve el mundo, ¿sí? Pero es increíble que a veces uno pueda permanecer en ciertos lugares y en un entorno y tampoco uno participe de ello. El Señor fue muy celoso con eso cuando le decía al pueblo de Israel, le decía, mira, no te mezcles, no te mezcles, o sea, consérvate, también se puede. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál era la insistencia de Dios? ¿Tu comunión con quién debe ser? ¿Con ellos o conmigo? Entonces, la actitud del hombre, los rasgos que definen el carácter de una persona, pues definitivamente tiene mucho que ver con lo que la persona comulga, con qué te juntas, con qué te unes, qué es lo que frecuentas, qué es lo que visitas, qué es lo que escuchas, qué es lo que hablas, ¿sí? Tarde o temprano, pues se manifiesta y se ve. Pero entonces es un acto, vuelvo a lo mismo, que es un acto más natural que realmente de querer imitar como tal o como lo que entendemos imitar, ¿cierto? Entonces hoy entiendo más a una invitación otra vez a tener tiempo con el verdadero modelo, el verdadero patrón. Creo que nosotros ya tenemos súper claro que no tenemos otro modelo de conducta, no tenemos otro a quien observar, a quien mirar, y debemos ser muy celosos con eso, bastante, bastante. Gracias, Rosita. Quisiera decir algo.
¿Puede suceder que en una iglesia haya algún camaleón? Es posible. ¿En qué sentido? Esforzándose mucho por pertenecer a una comunidad, por agradar a alguien, esforzándose, cuando debe ser un motivo de gozo, estar siendo participante del cuerpo de Cristo. Hay personas que también en las comunidades viven el efecto camaleón por ser aceptados en un grupo. Eso puede pasar, y creo que pasa muy seguido, sobre todo si hay personas que están buscando algo diferente a Cristo Jesús, algo diferente al Señor Jesús. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería decir que esa invitación del Señor a tener comunión con Él es para que precisamente nosotros no nos dejemos mover. Y a veces como creyentes entendemos mal en el sentido de que no nos mezclemos con el mundo, es que no nos relacionemos con ellos, ¿sí? Lo que nos dice no nos mezclemos, no imitemos esas conductas, esos patrones, porque realmente nuestra comunión es con Él, pero sí estamos llamados a relacionarnos con ellos porque nosotros vamos a compartir el Evangelio, a compartir quién es Dios. De otra manera, pues, entonces, religiosamente, lo que ha hecho la iglesia es apartarse y tratar de meterse como en un cuadro, no sé, en un cuarto, encerrarse para que nada le vaya a tocar, pero resulta que Él nos manda a ir a ellos. Amén. Es la verdad.